La idea, como sabéis, Daniel, Nacho, es hacer un debate un poco sobre las ideas económicas de Podemos, las ideas más liberales de Daniel, más propias casi de la escuela austríaca, y tocar un poco los puntos esenciales que yo creo que están en el interés colectivo acerca de estas dos visiones, ¿no?, de la economía, pues aparentemente tan extremas, aunque no se encontrarán de puntos de acuerdo, ¿no? Mi primera pregunta, vamos a tratar un poco sobre los grandes temas macro, ¿vale?, que es modelo de Estado, política fiscal, política monetaria, papel del mercado de capitales, papel incluso mercado laboral, sindicatos, etcétera, si os parece, ¿vale? Daniel, por deferencia, como tú eres casi de la casa y Nacho es invitado, esta primera pregunta le dejaré arrancar a él y luego ya vamos hablando. Sí que me gustaría que concluyerais las intervenciones un poquito y si vemos que se alarga, pues lo dejamos donde llegue. La primera pregunta, Nacho, casi inevitable, es modelo de Estado, ¿no? Es decir, en un momento dado en el cual pues al final, modelo de Estado económico me refiero, ¿no? ¿Cuál es la visión de Podemos? Un poco cuál es la visión del movimiento que tú representas hoy aquí y bueno, Daniel, cuando quieras, pues me dices. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de nada, es un placer estar aquí. Yo creo que es el primer planteamiento cuando nos trasladáis la pregunta de qué modelo planteamos. Bueno, yo creo que la primera respuesta es desde luego no, ¿no? Un modelo que cambie sustancialmente los elementos de la política económica que se han aplicado hasta la fecha. La política fiscal, la política salarial, por entrar simplemente en los ámbitos de la política económica, no entro en el modelo de Estado como tal, ¿no? Que nuestra posición sería desde luego darle la voz a la gente para que la gente decida qué modelo de Estado quiere tener. Pero en el terreno económico, de entrada lo que planteamos es la política que se ha venido aplicando desde que empezó la crisis y particularmente en el último periodo de la crisis, donde la austeridad y la devaluación salarial se han impuesto, nos llevan al precipicio, nos llevan a una situación en la cual el crecimiento no se recupera, en donde la creación de empleo no aparece, en donde se generan desigualdades, en donde crece la pobreza y por lo tanto lo que plantearíamos es que de entrada lo que hace falta es terminar con eso y dar lugar a un replanteamiento de fondo que habrá un cambio radical en la política económica planteada. ¿Qué se basaría en qué pilares? Pues se basaría en distintos pilares, pero fundamentalmente una serie de elementos, ¿no? En primer lugar, lo que plantearíamos es terminar con la austeridad. Si algo, como planteaba de los últimos informes de la Comisión Europea, si algo hemos visto en 2013 es que aquellos países que han relajado hasta cierto punto las políticas de austeridad son precisamente los que más han crecido, los que han empezado a crecer con más intensidad y por lo tanto a crear empleo en el año 2013, con lo cual el primer elemento es un plan de rescate ciudadano que atienda el principal problema que tiene este país, que es el desempleo, y que se centra fundamentalmente en cortar la política de austeridad y abrir una política fiscal expansiva que permita precisamente atender las necesidades de reactivación económica que tiene nuestra sociedad. ¿Y eso estás hablando de baja de impuestos o de incremento del gasto público? Estoy hablando fundamentalmente de un programa de incremento del gasto público. Yo creo que cuando hablamos del modelo de Estado, primero hay que ver dónde estamos y qué es lo que somos, ¿no? Y no se puede plantear, decir, vamos a romper la baraja sin entender qué es lo que somos y sobre todo partiendo de la base de aumentar el gasto público. Es decir, no podemos haber pasado de un gasto público que era el 33% del PIB al 45% del Producto Interior Bruto, con algunas, y está en todos los estudios de todas las casas económicas, con algunas de las políticas sociales más agresivas, como hemos visto durante la época de Zapatero, en la que casualmente además aumentó la desigualdad a los niveles más altos de la Unión Europea, y encima no es romper, es que es añadir, porque lo que estamos hablando no es un modelo de Estado en el que se atraiga la inversión, se busque la creación de empleo desde un cambio del modelo productivo. Lo que se está buscando es engordar todavía más una maquinaria que en una economía cíclica no funciona y no ha funcionado. Y además no es cierto que los países que más están creciendo son los que han relajado las políticas de austeridad, porque en España el gasto público aumentó un 49% entre el año 2004 y el año 2010.
todos esos países que han relajado un poco su política de austeridad, antes han llevado unos enormes recortes de los que todos nos olvidamos. Nos olvidamos de los recortes que llevó a cabo Alemania, nos olvidamos de los enormes recortes que ha llevado a cabo Reino Unido o Estados Unidos. Y sobre todo, que es algo que me parece curiosísimo, es que están hablando de romper con el modelo, cuando lo que en realidad, si es que en realidad el modelo es el mismo que se ha llevado a cabo durante 70 años, con un desastre manifiesto que lo estamos viendo en la propia política de la Unión Europea, que ha sido punto por punto las cosas que están pidiendo en Podemos. Hasta en Francia han tenido que recular sobre estas políticas. Pero sobre todo es que hay que entender una cosa. La prosperidad no viene del gasto. Aumentar el gasto público y por lo tanto aumentar el déficit de una manera desproporcionada es lo que nos ha llevado al redoblar la apuesta de la crisis a no salir de ella. Los países que están saliendo de la crisis son aquellos que están atrayendo capital. Hay una cosa que a mí me parece extremadamente peligrosa, que es cuando se plantean políticas económicas que son completamente distintas a los países que se supone que están imitando. Están hablando de Finlandia, y Finlandia es uno de los países que tiene la mayor libertad económica del mundo, el puesto 16, de apertura de negocios, de atractivo fiscal, de puesta en marcha de nuevas tecnologías, de atractivo para los inversores privados. Y nos están hablando del gasto público, como si todo lo demás no fuese la causa por la que se puede tener un cierto gasto público. Nos olvidamos que el gasto público no es un derecho, el gasto público viene porque se crea una situación económica que permite generar ese estado del bienestar. El estado del bienestar no viene primero, el estado del bienestar viene como consecuencia de haber creado una economía dinámica y potente. Daniel, me parece que olvidas elementos fundamentales cuando dices que nos queremos parecer a no sé qué economías. Bueno, pensemos por ejemplo en el infradesarrollo que tiene el Estado social en España. La política fiscal española, tanto por el lado de gastos como por el lado de ingresos, da lugar a que el gasto social en España sea notablemente inferior a la media de la Unión Europea. Por ponerte un ejemplo. Vamos, es el 26% del Producto Interior Bruto. Eso no es notablemente inferior, es un punto. Es que no puedes decir un dato que es falso. No, hombre. Es cierto. Si comparas la media del gasto de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea 15, con el gasto de el gasto español en gasto fiscal, en gasto social, perdón, tenemos un gasto social sensiblemente inferior. Igual que pasa en particular con los ingresos. En un contexto como en el que estamos ahora, que es un contexto en el que, particularmente el de los países periféricos de la Unión Europea, que vivimos una crisis fruto del elevado endeudamiento. Ojo, fruto del elevado endeudamiento de las distintas economías, pero no del endeudamiento público, como hacías o como dabas a entender en tu intervención previa, porque pensemos que España, cuando llega la crisis, tiene superávit público y tiene una cifra de deuda pública del 37-38% del PIB, notablemente más baja que la del resto de países de la Unión Europea, sino fundamentalmente debido a un fuerte apalancamiento del sector privado, de hogares y empresas e instituciones financieras. En un contexto en el que este apalancamiento es tan elevado, en el que estamos atrapados por el peso de la deuda, y en particular por el peso de la deuda en el sector privado, y ojo, también ahora en el sector público, es cierto que ha aumentado el gasto público durante estos años, en buena medida fruto del apoyo y de las ayudas dadas al sector financiero. En ese contexto, la política fiscal constituye un instrumento, y yo creo que este debate se remonta directamente a los años 30, un instrumento muy eficaz precisamente para posibilitar que el Estado inyecte rentas en la economía y por lo tanto facilite el movimiento de dinero, la creación de puestos de trabajo, facilite de nuevo básicamente un motor económico que en este momento el sector privado, por su posición y por su situación de desapalancamiento continuo, está muy dificultado, si no imposibilitado, para realizar. Vamos a ver, lo que está imposibilitado para sacarnos de la crisis ha sido precisamente las políticas de demanda. Precisamente el haber endeudado de manera masiva al Estado en políticas de demanda, en políticas de planes de plan Pepiño, de infraestructuras inútiles por todo el país, es precisamente lo que ha hecho. No es cierto, es empíricamente falso que el incremento de la deuda venga por el rescate financiero. El rescate financiero son 63.000 millones y el déficit acumulado en los últimos
últimos 6 años es de 470.000 millones. No es correcto. No es correcto que sea por el sector financiero. Otra cosa que es completamente falsa es que la no inversión del sector privado la tenga que cumplir el sector público. Por una sencilla razón, no estamos en 1930, no estamos en una sociedad en la que el Estado tiene caja excedentaria, no estamos en una sociedad en la que haya infracapacidad, tenemos una sociedad en la que hay sobrecapacidad, precisamente por haber invertido demasiado en nuestro propio país. Tenemos sobrecapacidad en infraestructuras, sobrecapacidad en energía, sobrecapacidad en telecomunicaciones, sobrecapacidad en el sector financiero. No se puede intentar cambiar esa dinámica simplemente gastando. ¿Y gastando en qué? No podemos entrar en una dinámica en la que digamos el gasto público como concepto liberador, porque el gasto público no es un concepto liberador. El gasto público es más impuestos. Y esa política fiscal, que tú lo que estás hablando de política fiscal expansiva, significa subir impuestos. Entre otras cosas, uno de los grandes problemas de España es que la presión fiscal se supone que es supuestamente baja con respecto a un Producto Interior Bruto en el que el Estado controla el 45%. Y en cambio el esfuerzo fiscal es el más alto de la OCDE, solo superado por 2 países. No es correcto que se paguen pocos impuestos. Las empresas españolas pagan más del 40% de su EBITDA generado en España. Lo que pasa es que a ustedes lo que les parece que está muy bien y que no cumple ninguno de los países que ustedes utilizan como ejemplo de política social es confiscar los resultados de las compañías en el extranjero y introducir políticas de represión financiera. Eso no ha funcionado, entre otras cosas, en Suecia ni en Finlandia, porque no es lo que se hace. Se ha hecho exactamente lo contrario. Se ha hecho un modelo mixto de gasto público y gasto privado. Se ha hecho un modelo de privatización, no de nacionalización de sectores estratégicos, que es lo que ustedes quieren hacer. Por otro lado, no olvidemos que cuando eran nacionales quebraron. No nos olvidemos de la quiebra de las eléctricas, de Sevillana Electricidad y de tantas empresas españolas que los españoles, como cuando eran públicas, tuvimos que rescatar. No podemos entrar en una dinámica en la que queramos lo que en Inglaterra se llama hacer el pastel y comérnoslo. No podemos tirar del gasto público a la vez que reprimimos financieramente a los sectores privados. No podemos. Yo creo que es muy complicado discutir cuando se dan datos como por ejemplo el que acabas de dar, ¿no? Que en España pagamos muchos impuestos. Bueno, precisamente cuando comparamos el pago la presión fiscal que hay en España con la de la media de la Unión Europea, y lo sabes y es evidente porque son datos públicos que da Eurostat, tenemos una presión sensiblemente más baja. Con respecto al Producto Interior Bruto, no con respecto a lo que pagan las empresas. Es que yo lo he dicho. Entonces, es que yo lo he dicho. Bueno, bien. Precisamente, elementos de los que nosotros planteamos en nuestro programa vienen acompañados, lógicamente, de la necesidad de una reforma fiscal que modifique sustancialmente la tributación en nuestro país. Por una razón, porque es necesario obtener más ingresos para plantear las políticas que nosotros planteamos, pero es que además el primer punto para garantizar esos ingresos ni siquiera tendría que ser una reforma fiscal, tendría que ser solucionar el problema del fraude. Solucionar el problema del fraude antes de una reforma fiscal, que sería, desde luego, un segundo planteamiento. Los dos están en nuestro programa y los dos los defendemos. Cuando hablamos de fraude fiscal en España, hablamos de que España tiene un fraude fiscal del entorno del 25% del PIB, es decir, prácticamente el doble que la media de los países de la Unión Europea. Cuando tratamos de analizar, bueno, ¿y por qué ese fraude fiscal existe en España? Y vamos a los datos que nos da Hacienda y que nos dan los técnicos de Hacienda, lo que nos dicen es que el 70% del fraude fiscal en España está concentrado en las grandes fortunas y en las grandes empresas. Son datos de los técnicos de Hacienda, me imagino que lo pondrás en cuestión. No, no es que haya que ponerlo en cuestión. No, pero yo no te he interrumpido. Bueno, por eso estoy callado. Bien. Si pensásemos en que es posible simplemente hacer aflorar la mitad de ese fraude fiscal, la mitad de ese fraude fiscal para situarnos en la media de la Unión Europea, estaríamos hablando de 40.000 millones de euros disponibles para políticas públicas, para políticas sociales que solucionen el principal problema que tiene este país en este momento, que es el desempleo y es la desigualdad. Si pensásemos además que simplemente con equiparar la situación de la presión fiscal en España a la situación que tiene la Unión Europea,
La presión fiscal, como sabes, se corresponde con los impuestos sobre el trabajo, pero también con los impuestos, con el resto de impuestos, con la carga sobre la tributación indirecta, con las cotizaciones sociales, etcétera. Bien, simplemente con equipararla a la media de la Unión Europea y tener una tributación fiscal del entorno, una presión fiscal del entorno del 45% del PIB, como pasa en Europa, estaríamos hablando del entorno de 90.000 millones de euros adicionales al año para solucionar los problemas y para atender los problemas y las necesidades que tiene nuestra economía. Que, por cierto, cuando hablabas del gasto público y de que el gasto público no se ha incrementado como consecuencia del rescate a la banca. Hombre, hay diversas estimaciones. Sin ir más lejos, la Caixa estaba haciendo una estimación del entorno del 5% del PIB. Otras estimaciones alcanzan al 10% del PIB de ingresos dedicados a salvar las entidades financieras en nuestro país. Entonces, yo creo que discutir con datos de los yo te he dado los números. 63.000 millones relativo a un déficit acumulado de 457.000. 63.000 contra 457.000. No es cierto que el aumento del déficit venga del rescate a las compañías, a las empresas financieras. No, yo no he dicho que venga exclusivamente de ello. He dicho fundamentalmente. En buena medida viene de ahí. No, fundamentalmente. Cuando llega fundamentalmente la crisis, es la mayoría. Pero ahora hablo. Sí, pero escucha, hay una cosa importante. El impacto que tiene en España, el crecimiento del gasto público se debe fundamentalmente a dos cosas. Se debe a las políticas de demanda. Se debe fundamentalmente a la actuación de los estabilizadores automáticos, que en macroeconomía es evidente, es decir, a las políticas que tienen que ver con el cobro de subsidios por desempleo, en buena medida, porque se destruye empleo a una velocidad muy rápida en el momento en el que llega la crisis como consecuencia del modelo productivo de ladrillo que teníamos, en buena medida, y en otra buena medida tiene que ver con las inyecciones al sistema financiero. Vamos a ver. Ni siquiera estamos entrando a valorar dichas inyecciones. Vamos a ver. Hablando de datos. Claro, primero, datos que te los vuelvo a dar. 63.000 millones contra 470. Lo más importante, en cualquier caso, es recordarle a la gente que en España se ha rescatado a las cajas que eran todas públicas. No solo. Aquí, no, ¿cómo que no? Por favor, los números son evidentes. Los 63.000 millones han ido todos al sector financiero público. Señores, cuando se tiene un sector público tan amplio, cuando se tiene un sector, no, eso no me sumes churras con merinas. No vale algo que no está puesto, que no está en la deuda, ni está como son los avales, ni está en el déficit para compararlo con el déficit. Aquí hay que comparar números con números correctos. 63.000 contra 400 y pico mil. Y eso no es correcto. Y aquí lo único que se ha rescatado es a las cajas públicas. Cuando quieren ustedes un modelo de banca pública, señores, congratulations, lo tuvieron. Ahora, sigamos con tus argumentos. Es absolutamente curioso que estemos comparándonos constantemente con nuestros comparables de la Unión Europea, excepto en ¿qué? En libertad económica, en apertura de mercado, en flexibilidad y en mejora de las posibilidades para las empresas. ¡Qué curioso! Estamos hablando de un modelo de ladrillo, y ¿quién ha doblado la apuesta en el modelo del ladrillo? Las políticas públicas, los 50.000 millones que se gastaron en infraestructuras que estamos todos pagando, los 12.000 y pico millones gastados en planes uno detrás de otro para tirar por las cestas, para crear empleo y crear empleo neto negativo. ¿Y en qué lo vamos a gastar? Pero sobre todo, repitamos un elemento extremadamente importante para mí, extremadamente importante. No es correcto que el aumento de la deuda pública se haya generado por los estabilizadores automáticos. No hay más que hacer los números. España, todo el gasto social es el 26% del Producto Interior Bruto y gastamos el 45%. No es correcto, estáis mintiendo a la gente, y eso es lo que me molesta, porque lo que me molesta es que utilicéis, repito, no digas que estoy mintiendo, no, porque no, sí, un debate así en estos términos no, los estabilizadores automáticos no son los causantes del déficit. En buena medida, cuando llega la crisis, el impacto de los estabilizadores automáticos, he dicho en buena medida, no he dicho totalmente, es que no puedes plantear en un debate que estoy mintiendo cuando no estoy diciendo esto. O sea, es que me parecen formas de debatir muy complicadas, la verdad. ¿Te vas a reconducir esto? A ver, segundo punto importante. Había un elemento que me parecía interesante de lo que planteabas. Nosotros, desde luego, no estamos planteando la necesidad de que el Estado gaste para volver a un modelo como el modelo de ladrillo, en absoluto. ¿En qué? Precisamente, la necesidad de modificar nuestro modelo productivo, la necesidad de hacer cambiar sobre su eje nuestro modelo productivo, primero para que sea un modelo productivo especializado en manufacturas de tecnología
alta. En segundo, y no como lo que tenemos ahora, que es un modelo productivo especializado fundamentalmente en gamas medias. Segundo, que sea un modelo productivo que cree empleo, que sea productivo, no como lo que se hizo durante los años previos a la crisis, que desde luego no lo defendemos nosotros, que fundamentalmente fue canalizar la inversión hacia sectores muy poco productivos. Pero además necesitamos generar un cambio de modelo productivo, entre otras cosas, porque el mundo que tenemos es finito y porque los expertos del IPCC nos avisan desde hace tiempo de que es necesario ir avanzando hacia un cambio fundamental en nuestros modelos productivos que los hagan sostenibles y los hagan viables. Bien, todo ese cambio de modelo productivo es sencillamente inviable, como muestra la experiencia de otros muchos países que nos han precedido. Es fundamentalmente inviable en ausencia de políticas públicas que los impulsen, los regulen y los condicionen. En cualquier caso, había otro elemento que me parecía muy interesante de lo que tú apuntabas, porque decías, bien, pero es que además eso tiene que venir acompañado de un entorno de flexibilidad. Yo creo que el mercado de trabajo español se ha puesto, por ejemplo, muchas veces como ejemplo, ¿no? Es un mercado poco rígido. Bien, antes de que se haga la reforma laboral de 2012, si uno ve los datos que da la OCDE, en concreto para rigidez del mercado de trabajo, que es el dato de protección al empleo, la situación española era sobre una escala de 0 a 4, 4 mayor rigidez, 2.6. 2.6 antes de la reforma laboral. ¿Y no te parece alto? Lo que bueno, en una escala de 0 a 4 es difícil discutir, pero sin embargo, el de Luxemburgo era de 2.7, el de Francia y Bélgica era de 2.8. ¿Has visto cómo va Francia? El de Alemania es un ejemplo, me parece. Déjame porque te digo a dónde quiero llegar. El de Alemania era de 2.9, el de Italia de 3. Habitualmente, los economistas que planteáis que la creación de empleo depende fundamentalmente del lado de la oferta, depende de disminuir los costes de la mano de obra, yo creo que olvidáis cómo funciona en realidad la macroeconomía. Tenemos que durante el periodo de la crisis, la respuesta que han tenido las distintas economías a la creación de empleo tiene más bien muy poco que ver con el coste de la mano de obra y con la evolución de la flexibilidad laboral. Tiene que ver fundamentalmente con la existencia o no de demanda en la economía. Ese es el motor fundamental y eso es lo que explica que haya o que no haya recuperación. Tenemos que, por ejemplo, la medida de la tarifa plana del gobierno no está sirviendo para crear empleo. Hombre, se está creando empleo neto. Se está creando muy poco. ¿Se está creando empleo neto? Es un hecho. Se está creando muy poco empleo neto, es decir, se está creando algo de empleo neto, es cierto, pero claro, al ritmo de creación de empleo que tenemos en este momento necesitaríamos 25 años para solucionar el problema del desempleo. Vamos a ver, no puedes decir que estamos creando empleo de forma significativa, porque precisamente es el principal problema que tiene este país. Políticas laborales. Vamos a ver, empecemos, no es una cuestión, la rigidez no son las políticas laborales solo, no es solo eso. Es la burocracia, es las 17 legislaciones distintas y regulaciones en las que los empresarios se encuentran en cada una de las comunidades autónomas con completamente distintas. Segundo, es muy importante... La legislación está unificada a nivel comunitario. La legislación es una cosa y la burocracia es otra. Lo que se tarda en montar una empresa en España es el mayor tiempo de toda la OCDE. Yo he montado una empresa en Reino Unido en un día, en España se tarda un mes y te cuesta 3.000 y pico euros, cuando en Reino Unido te cuesta 0. No es ese solo la rigidez. La rigidez son muchas cosas. La rigidez no son solo las cosas. Nadie está hablando, además no hay ningún economista que hable precisamente desde el lado de la oferta que esté hablando de reducciones salariales. Lo que lleva a los modelos de reducción salarial constante, nunca lo he dicho, nunca jamás. Que se está aplicando. No, esa es la reducción salarial para salir de la crisis. Esa es la política que se está aplicando en este momento. La política que se está aplicando en España es una política que es de pérdida de capacidad adquisitiva. Es una política en la que lo que tenemos es, después de un monstruoso aumento de la capacidad industrial en este país para una demanda que no existía ni siquiera en el año 2006, ni siquiera en el año 2006. Lo que ocurre es que hemos generado una enorme sobrecapacidad. Cuando habláis de políticas de demanda, os olvidáis de eso, que entre otras cosas es el problema que está ocurriendo en Francia y en tantos otros países. Pero además hay otro elemento muy importante. Nadie está hablando de reducciones salariales. Las reducciones salariales ocurren porque se impide el cambio de modelo económico precisamente por la intervención absoluta del Estado. Una de las
razones por las que constantemente todos los grupos políticos terminan tirando de la construcción y de la obra civil, es precisamente eso lo que hace que se produzca el efecto depredador, que a las empresas que están creciendo y que han salido maravillosamente de la crisis se les aumenten los impuestos para sostener un gasto público que se ha creado al calor de una burbuja inmobiliaria, 1 a 1 de correlación. En cuando hablamos de rigidez laboral, no es una cuestión de rigidez en cuanto a que todo el mundo tenga que tener contratos temporales, no es esa la cuestión, o que tenga que tener salarios bajos. Cuando hablamos de rigidez laboral es, por ejemplo, unos sindicatos que son precisamente los que están promoviendo mantener una estructura laboral dual completamente injustificada. Un país en el que todo el mundo está en contra del contrato único, cosa que me parece curiosa cuando menos. Los del PSOE, los del PP, los de Izquierda Unida, todo el mundo en contra del contrato único. Una sorpresa en cualquier país del mundo. Otro elemento muy importante es que el modelo productivo no se cambia desde el sector público, no solo, entre otras cosas. No, pues escúchame, sobre todo si le estás aumentando al sector privado a la vez para sostener el público el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, recordemos que es lo que yo decía, pero es muy importante entender esto. En España se han gastado decenas de miles de millones por parte de las comunidades autónomas en Invercarias, en centenares de observatorios de las nuevas tecnologías, del cambio climático, de la energía renovable y de todas estas cosas tan fantásticas, y no se ha conseguido absolutamente nada. Los proyectos, de hecho, están muertos unos detrás de otro. Hay que entender, como entendió Finlandia, Suecia, los países nórdicos, dónde empezó precisamente el cambio de modelo productivo tras sus burbujas inmobiliarias, dónde empezó precisamente cuando las empresas privadas empezaron a cambiar su nivel de inversión. Si lo que tú haces como política es atacar a todo aquel que está innovando, atacar a todo aquel que está haciendo nuevas... atacar a nadie. Hombre, vamos a ver, yo voy a vuestro programa. No, pero permítame terminar. Ya termino. Si te dejo, por eso no quiero interrumpirte, por eso. Yo voy a vuestro programa. Vuestro programa implica un aumento de la presión fiscal para las empresas, para todas, las grandes y las pequeñas, porque cuando habláis de las grandes, señores, esto es muy importante entenderlo, habláis de las 7.800 empresas más grandes. Esas 7.800 empresas han generado un beneficio neto, según el Banco de España, de 26.000 millones y les queréis quitar 40.000, si los números no salen. Si es que pero sobre todo hay una cosa muy importante. Estás diciendo que las 7.000 empresas más grandes de este país han creado 26.000 millones. 26.000. Creo que deberías revisar los datos. Esos son los beneficios que ha creado el IBEX. Tendrías que mirar los datos. No, las 7.000 son 32.000 millones. Las 7.000 mayores son 32.000 millones. Está en el Banco de España. ¿Por qué? Porque tú no puedes plantear la presión fiscal o el aumento de presión fiscal cuando precisamente no estás ayudando a esas empresas a salir de ese endeudamiento en el que entraron. Por otra parte, y esto es muy importante que la gente lo entienda, esas empresas se endeudaron para internacionalizarse. Gracias a Dios que esas empresas se internacionalizaron, no tenemos hoy el 20% del IBEX quebrado. Y esto es muy importante entenderlo. Antes de entrar en el argumento que quiero entrar, vuelvo a una cosa que planteas recurrentemente y que no es correcta. Yo creo que no es correcta y que por lo tanto hay que señalarla. Estoy de acuerdo con que durante el periodo previo a la crisis, en España en particular, nuestro modelo de ladrillo y en particular un modelo de corrupción generó una dinámica de gasto público inútil, excesiva y despilfarradora, en particular en el terreno de algunas infraestructuras. Eso es cierto. Ahora bien, aun siendo eso cierto, no puedes decir que ahí están los orígenes y las causas de la crisis porque, repito, la deuda pública española cuando llega, y no voy a ser yo desde luego quien defienda al gobierno de Zapatero, pero los datos son datos y sobre los datos no se puede hacer, yo creo, juicios inexactos, hay que ser riguroso un poco en los debates. La deuda pública cuando estalla la crisis es el 37% del PIB, no es un problema. Y España no es un problema para una nación soberana que tener el 37%. Por favor, ¿recuerdas el balance? No, hombre. Te he dejado hablar. Bueno, vale.
y el déficit público no existía, era superávit. Por lo tanto, seguir planteando una y otra vez que la causa de la crisis obedece a la dinámica del gasto público me parece que es irreal y que es faltar un poco a veces a la inteligencia de otros economistas. De hecho, la deuda pública de Francia, de Alemania, de Bélgica, de Italia, en el momento en el que estalla la crisis, duplica la española. La española ha crecido muy rápido. Antes hablábamos de las razones por las que lo ha hecho, pero no puedes plantear eso porque no es riguroso. Pero quiero ir al terreno en el que tú estabas debatiendo. Tampoco puedes decir que no se estén aplicando políticas de recortes salariales, que no sea el objetivo de las instituciones, en nuestro caso del gobierno español y de las instituciones de Bruselas, y no sea lo que plantean la mayor parte de los economistas. Los salarios en España se están reduciendo. Se están reduciendo, basta mirar cualquier indicador, la encuesta trimestral de coste laboral. Hay una reducción de los salarios que tiene lugar de los salarios reales desde el 2010 y de los salarios nominales desde el 2012. Encuesta trimestral de coste laboral hecha por el Instituto Nacional de Estadística, que da lugar a una reducción en la capacidad adquisitiva del 10% acumulada ya para la mayor parte de la población española. Diferente además si uno mira las decilas de población, porque la reducción es notablemente superior en los estratos de asalariados más pobres. Y esa política es la que está hundiendo este país, es la que está hundiendo no solo la capacidad adquisitiva de la gente, sino la que está hundiendo las propias posibilidades de las empresas y de los empresarios a los que tú aludes. Es que en este momento, cuando tú haces encuestas a los empresarios y preguntas, oiga usted, ¿y usted por qué no crea empleo? ¿Y usted por qué no está contratando trabajadores? La respuesta no es que los trabajadores cuesta mucho despedirlos, pero por favor, si vivimos en un mercado de trabajo desde hace muchos años ya, en el que 1 de cada 3 trabajadores tiene un contrato temporal y por lo tanto eso quiere decir que el coste de despido es cero, porque cuesta la no renovación. La no renovación es el coste del despido que existe en un mercado como el nuestro. Y eso, sigo, y eso ha seguido así. ¿Cuál es la respuesta que te están dando fundamentalmente los empresarios en este momento? No creo empleo porque no tengo demanda, porque no tengo expectativas de beneficio, y mis expectativas de beneficio pasan porque yo tenga demanda. Y desde luego, mientras generemos una dinámica de hundimiento de las condiciones de vida de la gente, de hundimiento de los salarios, los empresarios seguirán sin tener demanda. Y mientras empresas y hogares se encuentren en una situación en la que lo que tienen es una losa de deuda sobre sus cabezas, que por lo tanto les dificulta la dinámica habitual de emprender proyectos de consumo y de inversión, lo que tendrán será que desapalancarse, y estamos en un modelo de salida de la crisis, ojo, no digo en una situación similar, digo en un modelo de salida de la crisis similar al de Japón. Es decir, con una dinámica de sobreendeudamiento masiva que parece que nos lleva a una situación de cuasi deflación, de crecimiento nulo, de empeoramiento continuo de las desigualdades y las posibilidades de trabajo de la gente, que se puede prolongar y postergar, pues tanto como fue la década perdida en América Latina con este tipo de políticas, o los 20 años que Japón lleva en una semi-recesión, cuando no recesión abierta. Vamos a ver. Primero, el rol de la deuda pública, repetirlo una y otra vez. En España, la masiva apuesta por redoblar, cuando estalla el ladrillo, redoblar la apuesta es parte del problema, precisamente las políticas de demanda. Efectivamente, España tenía una deuda pública baja, sin embargo, España tenía, oh sorpresa, la balanza exterior más alta de todo el mundo, de 94.000 millones. Tenía un déficit exterior de 94.000 millones. Ese déficit exterior de 94.000 millones estaba provocado por las consecutivas, y no es una cuestión de partidos, es una cuestión de política de demanda, por las consecutivas políticas de incentivar la demanda una y otra vez, que lo que ocurre, por supuesto, cuando tú incentivas la demanda artificialmente desde el Estado, ¿qué es lo que ocurre después? Que cuando se crea sobrecapacidad, yo te he dejado hablar, pues cuando se crea sobrecapacidad se destruye mucho más empleo del que se creó con esas mismas políticas. Es el efecto embudo. Es el efecto embudo que cualquier persona que haya estudiado economía sabe, y que es uno de los graves problemas de estas políticas de demanda, incluidas, gracias a Dios que has recordado, Japón. Y por supuesto los países de Latinoamérica, que los estamos viendo como están en este momento y lo que está ocurriendo. Pero para mí es muy importante una cosa: la reducción salarial en España viene de una situación completamente injusta.
que es el intentar solucionar un problema de alto desempleo creado después de pinchar una burbuja inmobiliaria a través de aumentar impuestos para sostener el gasto público y a la vez hacer más supuestamente fácil a los demás el contratar cuando no es así. Porque se han hecho dos cosas en España incorrectamente. La primera es no atacar ese gasto público que, por otro lado, estás hablando de despilfarro, pero no hay un solo punto en vuestro programa, ni uno solo, en el que se trate de atacar esos 450.000 millones anuales que nos cuesta el sector público. Entonces, lo importante es, adicionalmente... ¿Pero entonces tú propones terminar con el sector público? Yo no he dicho... No, de hecho, además, mira, es que... En una situación como la de ahora... Nadie ha dicho terminar con el sector público. En este país hay un problema que además tú como economista sabes que hay una cosa que es el stock y el flujo. Cuando tú en el proceso de crisis efectivamente teníamos menos deuda que los demás, pero los demás acompasaron los ingresos y el gasto público y las políticas de austeridad que todos han llevado a cabo de una manera o de otra, más agresiva o menos, todos los acompasaron lentamente. En España lo que se hizo fue una salvajada, que fue darle un empujón enorme al gasto público para incentivar la demanda. Ese aumento del gasto público entre el año 2004 y 2010, que no existe en ningún otro país de la OCDE, del 49%, ese es parte del problema del agujero que se ha creado y en el que, a pesar de tener un endeudamiento supuestamente menor que los demás, lo que creas es un agujero más grande porque el déficit, stock y flujo, el déficit acumulado y el déficit estructural aumenta. Hemos pasado de un déficit estructural del 0,1% del Producto Interior Bruto a un déficit estructural que cualquier economista sabe que anda alrededor del 5%. Otro elemento muy importante es el de las expectativas de beneficios. Tú dices que cuando hablas con empresarios, de verdad que a mí me impresiona ese comentario, porque cuando todo el mundo habla con empresarios, uno se encuentra que las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, los grandes empresarios y los no grandes empresarios, los autónomos, todo el mundo habla de burocracia, de un problema de burocracia, de un problema... Las encuestas que se hacen. Yo también, es que estoy hablando de todas estas, desde la Cámara de Comercio, están todas. O sea, todo el mundo habla de un problema de burocracia, todo el mundo habla de un problema de impuestos, porque claro, cuando hablas de impuestos, nos ceñimos a los impuestos que van directamente, nos olvidamos de impuestos regionales, locales, verdes, municipales, de todo, y toda la cantidad de imposiciones que se le ponen a los empresarios. Yo he hablado esta mañana con un empresario en Valencia que me ha llorado porque le exigen en la comunidad autónoma que anticipe unos impuestos por unas facturas que no le han pagado, porque ese es otro problema de que no habláis nunca, el hecho de que la morosidad del sector público es parte de la razón por la que las pequeñas y medianas empresas han sufrido tantísimo, cuando el sector público ha pasado a tener facturas por comunidad autónoma de los 1.000, 2.000 millones sin pagar. Pero hay otro elemento muy importante que es el de la capacidad adquisitiva. Como se sale, sí, que me has dicho muchas cosas, perdóname, la capacidad adquisitiva se mejora de dos maneras. Mejorando la actividad económica, la actividad económica no se mejora con actividades represivas como las que imponéis en vuestro programa. Y segundo, no se mejora, desde luego, aumentando salarios artificialmente relativos a la demanda. Se mejora bajando los impuestos. Como se hizo en todos los países en los que se ha tenido que cambiar de un modelo que era insostenible, y eso estamos de acuerdo tú y yo, a un modelo diferente. Eso ha ocurrido en todos los países que nosotros ahora miramos como ejemplo del mundo. Japón es un ejemplo del mundo en una cosa de la que siempre nos olvidamos. Es verdad que tiene mucha deuda. Japón ahorra. La necesidad de bajar impuestos, ¿de acuerdo? A veces tengo la sensación que quienes os situáis en el terreno del liberalismo, del ultraliberalismo, preferiríais que nos pareciéramos, en lugar de economías socialmente avanzadas, como son aquellas economías que han conseguido construir estados del bienestar dinámicos, sectores privados dinámicos, empleo de forma generalizada para la población, a aquellos países que tienen un infradesarrollo del sector público, con
con niveles de gasto e ingreso, pienso por ejemplo en los países del este, cuando los comparas con los países de Centro Europa, con niveles de gasto e ingreso notablemente inferiores y bueno, pues que tienen situaciones de desigualdad, de desempleo, a los que la crisis les ha afectado mucho más profundamente y por lo tanto, no sé si ese es vuestro modelo, desde luego no me parece un modelo a imitar, perdona. Hablabas anteriormente de que el problema que ha tenido la economía española era el de un excesivo déficit, de balanza de pagos, de balanza de cuenta corriente, es cierto. La economía española, cuando estalla la crisis, tiene en torno a un 10% de déficit por cuenta corriente, que es una de las principales economías, junto con Estados Unidos, por cierto, de déficit de balanza de pagos. Ahora bien, es que es falso seguir atribuyendo al sector público la responsabilidad de dicho déficit. Fundamentalmente tiene que ver con ¿qué? Con un fuerte crecimiento de la demanda interna. Pero es que, ¿qué es lo que explica el crecimiento de la demanda interna? Y de nuevo me refiero a los datos. ¿Qué es lo que explica el crecimiento de la demanda interna durante esos años, no solo en la economía española, fundamentalmente en todas las economías de la cuenca mediterránea y parte de las economías centroeuropeas? El crecimiento de la demanda interna privada. Que ojo, no lo pretendo calificar ni de bueno ni malo, pero es fundamentalmente el crecimiento de la inversión empresarial. Por favor, pero consulta los datos de contribución al crecimiento de la base de datos de la Comisión Europea. Es decir, por supuesto, lo que más aporta al crecimiento económico durante esos años es la inversión privada y es el consumo privado. Las concesiones, por supuesto, es eso. Infraestructuras. Tú no puedes llamar, no puedes discutir sobre datos que no son reales. No puedes llamar sector, no puedes llamar inversión privada cuando se le da, cuando se hace un aeropuerto, no se le puede, cuando se hace un aeropuerto que es una concesión pública. No puedes cuestionar continuamente los datos que da la propia Comisión. ¿Cómo que los doy? Es que la propia Comisión Europea, yo no sé que los datos, la propia Comisión Europea es la primera que dijo y que repitió una y otra vez y el banco y la Asociación Europea Bancaria, que el problema fundamental que se estaba generando en España eran esas enormes inversiones. Claro, lo que pasa es que se contabilizan como privadas, pero cuando uno hace un aeropuerto, un puente que va a ningún lado, esas obras megalománicas que se estaba contabilizando como privado. Luego además se estaba contabilizando. No estoy defendiendo yo eso, lo que estoy defendiendo es cierto rigor en el debate, porque es que eso ni está en nuestro programa ni lo estamos planteando. Cuando nosotros planteamos un plan de rescate ciudadano, un plan que sirva para que el Estado se ponga al servicio de la mayoría social, al servicio de la mayoría ciudadana, de las necesidades sociales y productivas de este país, es precisamente no poner el gasto público al servicio del ladrillo, al servicio de la corrupción de nuevo, al servicio de las infraestructuras megalómanas. No es eso. Es decir, gasto corriente. Pero además, cuando planteas que el recorte de los salarios en este país tiene que ver, no sé muy bien con qué has dicho que tenía que ver, simplemente... No, lo he dicho clarísimamente. O sea, tú tienes unas políticas... Con la reducción de la actividad. No, te he dicho, tienes unas políticas de demanda que crean sobrecapacidad, ¿vale? Que cuando tú observas los datos y ves cómo el recorte salarial se empieza a producir a partir precisamente de la mitad, de finales del 2012, comienzos del 2013, el recorte en los salarios nominales, ojo, no en los salarios reales que ya se venían recortando, pero en los salarios nominales, ¿por qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Fundamentalmente con una reforma laboral que, primero, socialmente es muy injusta porque hace pagar la crisis a quien no la ha generado, es decir, hace cargar la necesidad de recortar sus ingresos a la mayor parte de la población, que es la que vive de sus salarios, cuando en realidad ellos no son culpables, ni la mayor parte ni los asalariados son culpables de la crisis. Pero es que en segundo lugar es profundamente ineficiente. Es que el cambio que se ha implementado en el proceso de negociación colectiva en este país y básicamente la voladura de la negociación colectiva es lo que en buena medida explica que los salarios estén cayendo. En ese contexto, con unos salarios que continúan cayendo, porque los salarios en economía tienen dos lados, son coste para las empresas y son demanda agregada para el conjunto de la economía. En ese contexto es imposible, es muy complicado que nuestra economía se recupere, que la gente pueda tener acceso a una vida decente y pueda desarrollar. O sea, yo creo que hay una cosa importante. Porque no he terminado. Vale, perdón. Una cosa más. Cuando hablabas de los impuestos, de nuevo... las referencias de Hacienda, las referencias son los inspectores de Hacienda. Cuando vamos a ver qué sucede con
los datos de Hacienda y con los datos, no de todas las empresas, de las 3.000 grandes empresas de este país, lo que observamos es que el tipo efectivo, con datos de Hacienda, es del 3,5. La última reforma fiscal lo que planteaba era reducirlo del 30 al 25, el nominal, pero es que cuando tenemos que las 3.000 principales empresas de este país, y tú calculas los datos sobre beneficios y aplicas el tipo que normalmente deberían pagar y no el efectivo, y lógicamente obtienes que ahí el erario público está perdiendo una gran cantidad de ingresos de un tipo efectivo que es injustísimo y que además es ineficiente con la necesidad de que todo el mundo contribuya a sostener la hacienda pública de este país. Y lo que tenemos ahí es un agujero de otros 40.000 millones de euros. Ojo, que no estoy hablando de las pequeñas empresas de este país, que bastante complicado lo tienen ya. Estoy hablando de las 3.000 grandes empresas. A ver, la cifra del 3,5% que repetís una y otra vez, la cifra que repetís una y otra vez, datos del Banco de España. Estáis utilizando los beneficios globales. Las empresas ya están pagando impuestos fuera, las que son multinacionales. Tienes que mirar datos. De aquí. Estoy hablando, claro, y yo también. Pero si tú miras los ingresos de una compañía en todo el mundo y luego lo que paga en España, cuando el 30% de sus activos está en España, te sale un tipo efectivo que parece bajo, pero es incorrecto. Tienes que mirarlo, los tipos que pagan en España. Y esto, por favor, yo te doy. No, pero yo, por eso, yo te digo como eso, que es muy importante, y que por favor que miréis los datos por el Banco de España, porque claro, es como decir que Exxon no paga en Estados Unidos por sus beneficios en Ghana. Pues claro que no, paga en Ghana, ¿eh? Para eso hay una cosa que se llama tratados de doble posición. Segundo, hay una cosa que es muy importante, el tipo efectivo está aumentando porque estas empresas estaban en pérdidas en media estaban en pérdidas solo hace un año y pico. Si es que lo que ha pasado en España es que los beneficios del IBEX han pasado de 60.000 millones, en 60.000 millones, de 60.000 millones a negativo, y ahora han subido a 20.000. Pero han pasado por una caída enorme. Esa caída enorme, además, esto es muy importante que la entiendas, hay una parte que no puedes entender, hombre, la entendés perfectamente, que tienes que dividir entre empresas industriales y bancos. Los bancos tienen todavía una estructura financiera que es muy débil, y entre otros están estos que las cajas públicas nacionalizadas, ¿vale? Ahora, vayamos al tipo. En cualquier caso, el tipo efectivo real en las empresas de España es del 17,7%. Bien, esos datos del Banco de España. Bien, ¿cómo se aumenta ese tipo efectivo? Y ese tipo efectivo, entre otras cosas, no se aumenta aumentándoles la carga fiscal. ¿Por qué? Porque entonces no invierten. Nadie plantea aumentar la carga fiscal, lo que se plantea es escucha, lo que se tiene. Primero, hay una cosa que me he olvidado antes que es muy importante decir. No se puede hablar de fraude, se podrá hablar de que están utilizando medidas legales. ¿Has dicho la palabra fraude? Sí, lo has dicho. No, ¿sí? Antes he hablado de fraude, pues vale. Hablo de ilusión. Son mecanismos legales que permiten que las oligarquías pero vamos a ver, de este país ¿cómo se consigue? Las oligarquías, vamos a ver, estas empresas desgraciadamente legales. Hay que entender, o sea, por favor, por lo menos cuando hablamos de las grandes empresas, hay que entender lo que estas grandes empresas han hecho durante la crisis. Estas empresas durante la crisis han hecho tres cosas que son esenciales para que hoy sigan existiendo, y en vez de haber 4,5 millones de desempleados, no haya 5,5 millones. 6 millones de desempleados. Hay 6 millones de desempleados. El paro. 6 millones de desempleados en España. Vamos a ver. El paro. Datos del INE contra EPA, da igual. Bueno, pero es que todo el mundo acepta el dato de la EPA. Oye, perdona, yo estoy hablando, pero me da igual, 6 millones de desempleados. Si es que vamos a ver. O sea, la razón por la que estas compañías durante toda la crisis en España, que es lo que nos importa a nosotros, para los ciudadanos españoles, para que lo entiendan, estas compañías han mantenido más empleados comparado con sus ingresos que ninguna empresa de la OCDE. Comparable cualquiera, cógete una por una, desde Telefónica, ahora te coges de Telefónica, Iberdrola, cualquiera de las empresas industriales, los empleados que tienen con respecto a sus ingresos en España los han mantenido, y ha sido una labor admirable, por lo que deben ser por lo menos reconocidas estas grandes empresas. Segundo, estas empresas se internacionalizaron. Gracias a que tenían la posibilidad de deducirse las inversiones en el extranjero, no tenemos en este país más del 20% del IBEX quebrado. Porque si se hubieran seguido con su actividad solamente en España y sin deducirse nada, estarían cerradas. Pero en cualquier caso,
Para mí lo importante, efectivamente, es, como yo no estoy diciendo que se destruya el estado de bienestar, sino todo lo contrario, sino que sea sostenible. La manera de hacerlo no es introduciendo medidas de represión fiscal. La manera de hacerlo es precisamente haciendo que esas empresas vuelvan a invertir en España. Represión fiscal no es situarse en los estándares medios de la Unión Europea. Represión fiscal eso lo llamas tú. Te recuerdo de nuevo que me estás comparando constantemente con respecto a un Producto Interior Bruto en el que el Estado controla el 45%. Quiero que me compares los datos con respecto a sus beneficios en España, que estas compañías perdían dinero y algunas de ellas no se les pagaba. Tú sabes que con las compañías constructoras, las compañías eléctricas, etcétera, tienen enormes cantidades de sus resultados que no cobran. Cuando aquí se habla en España, por ejemplo, de los grandes beneficios de las eléctricas, sabes que no los cobran, que está diferido en una cosa dantesca para toda España y para las empresas también, que es el déficit de tarifa. Sabes que las empresas constructoras han estado al borde de la quiebra porque los gobiernos no les pagaban las concesiones en las que se metieron. Oye, y todo el mundo se equivoca, y todo el mundo se equivoca y nadie está diciendo que hicieron bien esas inversiones y que a lo mejor no deberían haberlas hecho, pero desde luego lo que no podemos decir es que estas empresas no han tenido un compromiso con España durante la crisis. Hay otro tema que para mí me parece muy importante, que me parece muy importante cuando nos comparamos con el resto de Europa. Cuando nos comparamos con el resto de Europa, nos comparamos para lo que nos gusta y me parece que a efectos de vuestro programa os comparáis con respecto a sostener a toda costa el entramado de gasto público, porque de los 450.000 millones de gasto público que tenemos no hay ni una sola palabra de retocarlo. Porque hay una cosa que es muy importante a la hora precisamente de sostener ese estado de bienestar es revisar ese gasto público anual. Luego tú dices que se recaudarían 40.000, 50.000, no sé cuántos mil millones y todo eso, que esas son cosas que me parecen estupendas como ejercicio didáctico, pero yo sí tengo un dato. Que en todos los países de la OCDE en los que se han llevado políticas como las que vosotros estáis pidiendo, desde Francia a los países, mira, precisamente me estaba diciendo los del este, que han llevado políticas de intentar recaudar más, es que se dice, se recaudarían 40.000 millones y no se recaudan 40.000, ni 20.000, ni 10.000, no hay ni un solo ejemplo en la OCDE. No hay ni un solo ejemplo de la OCDE en el que se haya atraído esa cantidad de ingresos públicos. Pero la curva de Laffer está discutida desde hace años. ¿Qué curva de Laffer? Esto no es la curva de Laffer. Esto es la curva del cántaro de la lechera. De hacer una estimación de ingresos. No es la curva de Laffer. No. Esto es muy sencillo. No, pero yo, hombre, es que estaba terminando. Tú estás haciendo una estimación de supuestos ingresos perdidos, que no tienen en cuenta, y se lo he dicho muchas veces a los técnicos de Hacienda, no tienen en cuenta ni las pérdidas de las compañías, ni su endeudamiento, ni su situación con respecto a la hacienda pública en lo que les deben las entidades públicas, es decir, lo que no les han pagado de las facturas de lo que les deben. Bien, en cualquier caso, todo el beneficio de las 7.000 y pico mayores empresas son 32.000 millones. Es imposible, no existe ningún caso en la OCDE, cero, dame uno, cero en el que hayas sacado como ingresos fiscales adicionales. Déjame terminar, no existe un solo caso, no, es que no puedo terminar la frase, no existe, no, dime un solo caso en la OCDE en el que hayas recaudado más del 100% del beneficio neto de las empresas en supuesta recaudación fiscal. Por favor, yo te pediría, porque no es Banco de España, que revises la cifra de beneficios que tienen las 7.000 empresas de este país. Míralas. Porque, desde luego, la que tú estás dando es la del IBEX 35, poco más. No, sí. Míralas. No, la tienes aquí, te la doy ahora mismo. ¿La tienes? No, es que te la doy. En cualquier caso, lo que te diría es, por resumir un poco y por saltando a otros temas. La política monetaria, sí. Desde Podemos, ¿qué planteamos con relación a estos ámbitos? Con relación a los ámbitos que hemos estado discutiendo. Al ámbito de la deuda, al ámbito de los salarios y al ámbito de la fiscalidad. Lo que planteamos en primer lugar respecto a la fiscalidad es
que hay que atajar el problema del fraude fiscal. Que atajar el problema del fraude fiscal, en primer lugar, es una cuestión de voluntad política. En España tenemos un inspector de Hacienda por cada, creo que son casi 1.500, 1.600 habitantes. En Luxemburgo hay uno por cada 700. Es decir, lo primero que hace falta es tener voluntad política para atajar el problema del fraude. Pero además, respecto a la fiscalidad, lo que planteamos es que pague más quien tiene más. Que está en la Constitución, que se desarrolle la Constitución en ese ámbito. Respecto a los salarios, hay que terminar con la política de recortes salariales. No solo porque es injusto desde el punto de vista social, porque hace pagar la crisis a quien no la ha generado, sino porque es ineficiente desde el punto de vista económico, porque impide la recuperación económica. Y desde el punto de vista del endeudamiento, lo que nosotros planteamos es que es necesario en este momento plantear abrir una auditoría pública de la deuda. Necesitamos conocer, saber, identificar cómo se compone esa deuda, qué la ha formado, cómo se están produciendo los movimientos internos de deuda. Porque, ojo, lo que estamos diciendo en este momento no es que no haya que articular mecanismos de impago o de quita de la deuda, que seguramente haya que articularlos. Me parece que lo están planteando premios Nobel como Krugman, como Stiglitz, como Rubini. Hombre, que viene de la Argentina la cosa. Perdona, por favor. ¿Cómo? ¿Sus recomendaciones? En un momento como este es necesario articular quitas, reestructuraciones de la deuda pública, del conjunto de las deudas. Habrá que ver de cuáles, cómo, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, de los años 30 en Estados Unidos sobre la deuda hipotecaria. Hay múltiples experiencias históricas de reestructuración de las deudas, tanto privadas como públicas, que permitirían avanzar no solo en una mayor justicia social, sino en una eficiencia económica que permita salir de la crisis y que permita que el sector privado, que en este momento vive ahogado por el peso de la deuda, hogares y empresas ahogados por el peso de la deuda, puedan retomar la senda del crecimiento. Sin esos planteamientos me parece complicado avanzar, desde luego. Fiscalidad, salarios y deuda. A ver, volvamos al tema de la fiscalidad. No, es muy importante porque esto es, vamos, aquí me has pedido los datos, aquí están los datos, Banco de España, datos del Banco de España, las 3.400 mayores empresas generaron un beneficio de 32.148 millones. 32.148 millones y tú les vas a sacar 40.000, seguro. ¿Qué resultado estás sacando? Claro. El real, es el Banco de España. El Banco de España, que son sus números. Porque claro, a mí hay una cosa, mira, yo hay una cosa que para mí es espectacular. O sea, yo he visto planes económicos completamente alocados del Partido Socialista, de otros, de los partidos conservadores, de todos. Pero yo en mi vida he visto un programa económico en el que en el punto 1,8 se pida cargarse el sistema contable, que es el sistema contable generalmente aceptado en el mundo, que es revisar y prohibir la amortización de los activos. Pero es que por otro lado, que tú quieres hacer una auditoría de la deuda, que quieres hacer una auditoría de la... El punto 8 en concreto lo que dice es obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de sus actividades. No, vea lo de que la amortización es un apunte contable falso. Por favor. No, dice que es un apunte contable falso. Dice unificar los sistemas de contabilidad europeos que existen, se llama GAAP, unificar están ya, que estáis proponiendo. Es algo que ya existe. Estáis proponiendo, y ahí está, que el Estado que vosotros controléis decida qué se amortiza y qué no se amortiza. No estáis hablando de sistemas generalmente aceptados que existen en todo el mundo, está en vuestro programa. Eso es una aberración económica. Pero otra aberración económica en cualquier caso, creo que estamos discutiendo ¿sí? de la auditoría de la deuda. No, pero es que todo esto es parte, es la parte de la responsabilidad crediticia, entre otras cosas. O sea, cuando se dice una cosa como esa en un programa económico, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Pero en cualquier caso, la auditoría de la deuda. El concepto de hacer una auditoría de la deuda empieza por deslegitimar todas las instituciones del Estado desde el momento uno. Todos los municipios, comunidades autónomas, gobierno que han sido votados democráticamente y que la gente les ha decidido dar el derecho y la gestión de esos recursos públicos. ¿Pero por qué? Deslegitimar es deslegitimarlo. Bien, no, segundo, lo que no existe... Arrojar luz existe. No la luz existe. Otra cosa es que decidas tú que los que ya la auditan y que los que ya la valoran, que son todos los organismos internacionales, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo. La deuda privada no en este existe. País no se audita. ¿Cómo que no se audita? Por ejemplo, ¿cómo que no se audita la deuda privada? ¿La deuda privada en este país ha sido transformada en deuda pública? ¿Qué? El proceso
por el cual las deudas privadas han sido transformadas en deudas públicas? Como mucho. Bueno, pero no tenemos información sobre ¿Cómo eso, que no Daniel, tienes información? Los 32.000, ¿cómo que la ciudadanía no tiene información? Porque no la busca. Porque no la busca, será. Porque vamos, todas las empresas de todas esas 3.000 y pico empresas a las que le queréis quitar más del 100% de su beneficio neto, que está ahí, todas esas están auditadas. No sé qué dices que no está auditado. O sea, no lo puedo entender. Abrir un proceso de auditoría de la deuda supone fundamentalmente trasladar a la ciudadanía un doble debate. El primer debate es arrojar luz sobre cómo se ha producido, que la ciudadanía no lo sabe, pero si es que es obvio, los procesos de socialización de las pérdidas en este país, los procesos por el cual el Estado y en particular el gasto público han servido para solventar, que a lo mejor es necesario hacerlo, pero es que será necesario que tengamos el debate, solventar los problemas del sistema financiero de este país. A ver, en segundo lugar, abre otro debate, que es la necesidad de que procedamos a reestructurar la deuda. Vamos a ver, pero yo, como estaba en mi parte, yo os he dejado hablar. Vamos a ver, no es cierto, no es cierto. La deuda se paga con crecimiento, entre otras cosas. Me has citado a los dos señores que son los mayores defensores de más endeudamiento, Stiglitz y Krugman. Es que alucino. O sea, por un lado quieres hacer una auditoría y el posible impago, no, el inmediato impago, porque ¿qué es lo que ocurre? No, permíteme, que yo me dedico a esto. Día uno que entráis en el gobierno, decís, hoy empezamos la auditoría de la deuda. Y además, esto es importante entenderlo, vosotros pedís aumentar, hacer esa auditoría de la deuda a la vez que pedís más déficit. Esto es muy importante entenderlo, que eso es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Sí, está en vuestro programa. No, está en vuestro programa. No, está en vuestro programa aumentar el límite de déficit. Está en vuestro programa. No, a mí no me cuentes cosas que no están en vuestro programa. Bueno, pues ya está. Todavía no me cuentes cosas que no están en vuestro programa. Pero vuestro programa se mueve alrededor de cómo se va la cosa. Como el de todos los partidos. Como me reconocerás. Como el de todos los partidos, y en realidad límites establecidos en la Constitución de un país sobre el grado y el límite de la deuda pública. Pero perdona, vuelvo al punto. Primero, la soberanía nacional de un parlamento. La soberanía nacional es gastar más. No, la soberanía nacional. La soberanía nacional es gastar más. La soberanía nacional. Entonces, ¿por qué hay que auditar la deuda? Un gobierno democráticamente elegido puede hacer aquello que tiene que pero tú lo quieres auditar porque esos gobiernos que estaban democráticamente elegidos ya no te valen. Es curioso. No, o sea, aquellos gobiernos que estaban... aquellos no, el mío sí. No he planteado eso, Daniel. ¿Cómo que no? No seas demagogo, no he planteado ¿Cómo eso. que no? Lo que digo es que cuando uno establece, además, con nocturnidad y alevosía, como hicieron PP y PSOE con el cambio constitucional, por obligación, porque están forzados por poderes externos, cuando establece un corsé sobre la política, sobre la política fiscal, tal y como está recogido en el artículo 135 de la Constitución, lo que está estableciendo es confiscar las posibilidades de soberanía política y de soberanía nacional que tendrán los gobiernos futuros. Lo que hay en la Constitución, lo que hay en la Constitución es el Tratado de Estabilidad de Maastricht, que ya estaba firmado, que estaba firmado por todos democráticamente. Sí. Pero luego, o sea que no me estás hablando de una democracia líquida en la que vamos decidiendo. Vamos decidiendo que ahora sí se puede tomar más déficit, pero sobre todo hay un tema porque era mi turno, sobre todo, día uno en el que dices, somos el gobierno de Podemos, vamos a auditar la deuda y además vamos a aumentar el límite de déficit. ¿Cómo te financias? ¿Cómo te financias? Hombre, ¿cómo te financias? Lo primero que hay que plantear es que en este contexto es necesario ir dando pasos en un proceso de alianzas con otros países de la Unión Europea para que las reglas fundamentales de la Unión Europea sean modificadas. Para hacer default. ¿Sí? No, hablemos claro. No estoy diciendo eso, estoy hablando Día uno. Me explico. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que en un contexto donde la Unión Europea nos ha maniatado, porque nos ha imposibilitado... eso no es democrático tampoco, bueno, la Unión Europea. Es una elección democrática que gobiernos anteriores que no vale. Han hecho, no estoy cuestionando. Porque ha sido votada. Sí, ¿vale? Pero ¿me dejas hablar o no? Sí, ha sido votada y ha sido decidida en un proceso que me reconocerás que tiene un cierto déficit democrático, que es el proceso de las negociaciones intergubernamentales. Pero tú ibas a llegar a unas negociaciones intergubernamentales con otros países para hacer lo contrario. No, lo que estoy planteando es que en ese contexto, que no digo que sea antidemocrático, lo que estoy diciendo es que los contextos políticos se pueden modificar. Sí. Precisamente. Pero bien, ¿cómo te financias? ¿Cómo te financias? Día uno. Precisamente en ese contexto, una de las cuestiones que es necesario modificar es que el hecho de que el Banco Central Europeo sea una institución que tiene prohibido prestar a cualquier poder público
pero que puede prestar al sector privado, que puede prestar a la ¿Por banca qué tiene privada. prohibido prestar al poder público? Entre otras cosas, el balance del Banco Central Europeo... Los estatutos europeos impiden que el No Banco impiden, Central Europeo no lo financie impiden. directamente a los estados. Vamos a ver. Y entonces la eso deuda pública... es normativa Perdón, los europea. 40.000 millones que ha Eso es comprado de normativa deuda europea. pública los ha comprado así de extranjis, así, ¡ay, qué me da! ¿Me estás diciendo que el Los 40.000 millones que ha comprado de deuda el Banco pública... Central Europeo permite monetizar la deuda? ¿Me estás diciendo que los 40.000 millones de deuda pública no los ha comprado? ¿No ha comprado deuda pública el Banco Central Europeo? Por favor, dime. Sí, ha dime. comprado, Ah, claro. entonces, Vamos, Daniel, ¿qué ha pasado? así es muy complicado discutir. El Banco ¿Qué? Central Europeo, y lo sabes, ha puesto en marcha una política de compra de bonos en el mercado secundario. ¿Y? Eso es distinto, y lo sabes, o como economista deberías saberlo, a el planteamiento de que avancemos hacia una Unión Europea en donde el Banco Central Europeo puede hacer lo que hizo desde el principio la Reserva Federal. La Reserva Federal no hace eso. No. La Reserva Federal, como tú sabes, es privada. La Reserva Federal, La Reserva Federal, como tú es- sabes o deberías saber, responde directamente al Congreso. Sí, Es el Congreso. ¿pero es privada o no es privada? Sí. ¿Entonces? Pero responde directamente al Congreso. Es el Congreso quien determina la política económica de la Reserva El Federal. gobierno, el Congreso, por eso Congreso de hace, los Estados por eso Unidos, hace, a la, diferencia por del eso Banco hace Central la presidenta o el presidente de la Reserva Federal cosas distintas a las que pide el presidente o el Congreso. El mandato por eso, de la Reserva Federal por lo depende del Congreso, lo sabes o deberías Vamos a ver. saberlo. A diferencia del mandato del el Banco mandato Central Europeo, depende que de- no depende en última instancia del el Parlamento. mandato del Banco Central Europeo. Día 1. Dime qué ocurre. Pues ocurre, ¿Qué ocurre? como se ha demostrado históricamente, que es posible monetizar la deuda ¿Ah, en sí? algunos países en contextos donde tenemos Sí. 6 millones de parados. ¿Qué ocurre en con la deuda? contextos- ¿Cómo se financia esa deuda Esas privada que si tanto me te preguntas, preocupa? Déjame que te conteste por lo menos. Venga, Daniel. ¿qué ocurre? En un contexto donde tenemos la gran cantidad, tú hablabas antes de sobrecapacidad, yo no veo sobrecapacidad por ningún lado, yo lo que veo es una gran cantidad de recursos infrautilizados. Eso se llama sobrecapacidad. Bueno, depende de cómo lo miremos. Bien, yo lo que veo es 6 millones de parados. A mí 6 millones de parados no me parecen sobrecapacidad. En un contexto donde hay tantos millones de parados, en particular en los países periféricos de Europa. No, la estamos hablando de comprar bonos, no de los parados. Los parados y comprar bonos no tienen nada que Va a ver. llegar allí. La política monetaria que se está aplicando en este momento, vayamos por allí, expliquémoslos así, es una política monetaria, no sé lo que plantearás tú, que resulta inútil. Resulta inútil ¿por qué? Porque a pesar de que haya inyecciones masivas de liquidez, eso no está permitiendo que se restaure el crédito, que se recupere el crédito y que, a pesar de los bajos tipos de interés y de las distintas inyecciones y de las compras de activos, que sea posible, que sea viable que las empresas y los hogares vuelvan a recuperar su actividad productiva. Pero si tú lo que quieres es que en los este contexto, Pero si tú en te este preocupan contexto, las empresas en y los contexto de trampa hogares, de liquidez, si a esa ti te política preocupan está las resultando inútil. Si a ti te preocupan las empresas y los hogares, que con todos mis respetos no lo veo, no puedes preocuparte. no puedes establecer No te juicios de puede, intenciones no, como y te lo este, digo, no por puedo, favor. no, y te lo voy a explicar y me lo explicas. ¿Sabes por qué no lo veo? El día 1 en el que decidas hacer la auditoría de la deuda y te financies el sector público y se financie el sector público con eternas recompras de bonos por parte de un banco central llámalo tú democrático, ¿se oye? Vamos a acabar ya, ¿no? De todas formas, chicos. O sea, en el primer momento lo que te pasa es lo que ha pasado en Argentina, que el sector privado desaparece, y la razón por la que el sector privado desaparece es porque no se puede financiar, porque esa deuda que tú dices que les ahoga no se puede financiar. Nosotros no estamos planteando un default de la deuda. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de avanzar en un proceso de auditoría de la deuda que permita abrir es que, un doble debate. repito, que permita abrir un doble debate si es que la tiene que ver deuda- con la necesidad de reestructurar la deuda. Simplemente voy, por ejemplo, a la propuesta que están haciendo algunos economistas europeos en torno, PADRE me parece que se llamaba, ¿no? Un plan de reestructuración de la deuda políticamente aceptable. Ese plan, por ejemplo, lo que plantea es una cosa tan sencilla como la necesidad de articular un pool de deuda. Un pool de deuda en el que las distintas economías sean capaces de volcar sobre un fondo común la deuda que en este momento les impide respirar. ¿Cómo lo financias eso? Hombre, es que ¿Con claro, qué financias eso? tendremos que avanzar precisamente. No, ¿con qué? Pero, que está planteando- al final, ¿de qué lo que eso está que hay? planteando ese plan, que no es nuestro, que es de economistas europeos, es que sea el Banco Central Europeo la institución que pueda financiar eso. Es decir, que el Banco Central vuelvo Europeo, al- la vuelvo- institución monetaria vuelvo al soberana punto, de un vuelvo país, o en al este punto, caso de un conjunto de pero países, vuelvo al punto debería importante. Tiene capacidad
Vuelvo al punto. financiar eso. Vuelvo al punto. El Banco Central Tiene Europeo, capacidad. cuyo balance se ha disparado de 1.000 millones a 3.000 millones Se ha en menos triplicado. de 9 años, y haciendo todo ese tipo de políticas, meterse a hacer eso, lo que lleva es a la destrucción del sector privado, que te preocupa, y acepto que te preocupe personalmente, pero todos los países que han llevado a cabo esa política que tú me dices, si no son reserva mundial como es Estados Unidos, y nosotros no somos reserva mundial de nada, lo que te metes es en un proceso en el que el sector privado no tiene acceso a financiación internacional. Ninguna. Y en un país que tiene... Dejar, chicos.